Creo que ya. ¿Está grabando? Sí, ya. Hola a todos, mi nombre es Cristian y junto a Pedro hoy día vamos a hacer la ayudantía de dolor y respuesta a fase aguda y fiebre. Y vamos a partir con respuesta a fase aguda y fiebre revisando las preguntas que se subieron en Instagram y la materia correspondiente. Estas preguntas están dirigidas más o menos a lo que suelen preguntar normalmente en los certámenes, que es lo más importante finalmente a saber de este tema. Ya. La primera pregunta es: paciente mujer de 35 años, consulta debido a un cuadro febril en contexto de una pielonefritis aguda, en tratamiento ambulatorio actual con ciprofloxacino vía oral. Al examen físico se describe una temperatura de 39 grados, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto. Y la pregunta es: ¿cuáles de los siguientes hallazgos orientará que la temperatura continuará en descenso? Ya. Y dentro de las alternativas tenemos la sensación de frío, anorexia, diaforesis y calofríos. Entonces, si alguno tiene alguna duda, puede interrumpir o hablar y lo responderé en lo más pronto posible. Ya. La regulación de la temperatura corporal, como lo vieron en el ramo de fisiología, está en el hipotálamo, específicamente en la parte anterior del hipotálamo, el cual mediante acciones que pueden modificar la carga térmica corporal según respecto a lo que le envíen las señales de la temperatura central, que puede ser por el flujo sanguíneo que recibe el hipotálamo o por la codificación neural desde las neuronas que sensan la temperatura en la piel o en la superficie. Dentro de las cosas que pueden modificar la temperatura son el flujo sanguíneo, la sudoración, los movimientos corporales y la respuesta conductual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una temperatura central menor al set point, el set point es finalmente como el punto en que define el hipotálamo que tiene que tener de temperatura el cuerpo. Entonces, cuando pasa que la temperatura central es menor a lo que está determinando el set point, tienen que haber procesos que disminuyan la termólisis y aumenten la termogénesis, con el fin de aumentar la temperatura y llegar al set point. Cuando la temperatura es igual al set point, no es necesario hacer modificaciones, sino que más bien mantener la temperatura. Y cuando la temperatura central es menor al set point, hay que aumentar los procesos de termólisis y disminuir los procesos de termogénesis. Como vamos a ver a continuación, ambos extremos ocurren en el proceso de fiebre, pero a distintos momentos. Ya. Y a lo que apuntaba la pregunta era como a saber más o menos cómo va evolucionando la fiebre y cuáles son sus manifestaciones. Entonces vamos a tener que al principio de la fiebre va a haber una temperatura central menor al set point porque va a haber un cambio en el set point que va a determinar que se genere la fiebre y va a empezar a aumentar la temperatura, pero esto mediante los procesos de termogénesis aumentados y de la disminución de la termólisis. Por tanto, lo que va a pasar es que una paciente, lo más seguro es que va a tener esta sensación de anhidrosis o disminución de la sudoración con el fin de disminuir la pérdida de calor mediante el sudor, palidez, debido a que se va a vasocontraer los vasos periféricos con el fin de disminuir la pérdida de calor por procesos de conducción o convección. Van a haber calofríos porque el movimiento muscular va a permitir aumentar la temperatura y eso van a ser procesos de aumento, o sea, de termogénesis. Y van a haber cambios conductuales que tienen que ver con a buscar algo para abrigarse, acostarse, como con el fin de aumentar la temperatura corporal. Y por el otro lado, cuando ya se ha evolucionado la fiebre y ya se ha alcanzado la temperatura de la fiebre y finalmente ya estamos en un proceso en el que o se ha consumido un fármaco
para disminuir la fiebre o han disminuido los estímulos que han generado la fiebre, empieza a descender la temperatura y en este momento ocurre el otro extremo, que es que la temperatura central es mayor al set point que está definiendo el hipotálamo, entonces hay que buscar mecanismos mediante los cuales se pueda disminuir la temperatura. ¿Y cómo va a pasar esto? Va a haber diaforesis, aumento de la sudoración para perder temperatura, rubicondés, que va a ser el reflejo de la vasodilatación periférica para perder también temperatura corporal, apatía e inercia. Lo más seguro es que el paciente va a estar incluso hasta con un tono muscular disminuido, pues con el fin de disminuir el aumento de la temperatura por los movimientos corporales. Entonces, la respuesta correcta acá era la diaforesis, que la mayoría que participó en el Instagram lo tuvo correcto y finalmente apuntaba a saber qué tipo de fenómeno estaba generando, por ejemplo, en este caso, termolisis, porque hay un aumento, porque la temperatura central va a ser mayor al set point, entonces tienen que aumentar los procesos de termolisis y disminuir los procesos de termogénesis. La sensación de frío va a ser lo que va a ocurrir en un principio, porque la persona va a sentir que la temperatura que tiene su cuerpo, o sea, el hipotálamo lo que va a sensar es que la temperatura corporal es menor a la que él está definiendo, entonces tiene que ir a buscar calor. No sé si alguien tiene alguna duda en este punto o en esta pregunta, o continuamos a la siguiente. No. Ya. La siguiente pregunta. Dentro de los cambios de la síntesis hepática durante la respuesta de la fase aguda, ¿cuáles de los siguientes cambios en la concentración de proteínas se puede observar? Disminución de la hepcidina, aumento de la transferrina, disminución de la PCR y aumento de la procalcitonina. Entonces, para responder esta pregunta hay que tener claro qué es lo que ocurre a nivel hepático durante la respuesta de fase aguda. Recordad que la respuesta de fase aguda es aquella que se da en un contexto de inflamación que ya no es localizada, sino que se vuelve sistémica. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en esta inflamación sistémica hay una liberación de mediadores químicos, que son las citoquinas, que son proteínas de pequeño tamaño que van a enviar señales, y en este caso hacia el hígado, y que va a generar un cambio en el funcionamiento del hígado. Dentro de estas citoquinas se encuentra la interleucina 1, el TNF y la interleuquina 6, que es la que hay que destacar en el caso del hígado. Esa es como la más importante. También van a haber cambios hormonales que son respuesta del estrés, y en este caso vamos a tener aumento de glucocorticoides, del factor liberador de corticotropina, la hormona del crecimiento, el glucagón y las catecolaminas. Si se dan cuenta, estas hormonas, todas son hormonas contrarregulatorias del metabolismo de la glucosa, y lo que van a generar es el aumento de la glucosa en el cuerpo. Y se va a ver acompañado por los cambios metabólicos, que es el aumento de la neogénesis hepática, que más encima va a ocurrir más porque va a tener el sustrato que viene desde la proteólisis muscular, entonces va a tener los aminoácidos necesarios para generar este proceso. Y todo esto va a generar que haya una modificación del patrón de síntesis con la formación de proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son los cambios en la síntesis proteica? Vamos a tener aumentos de proteína y disminución de proteína. Y esto es importante que se lo sepan porque los pueden ocupar tanto en clínica y los preguntan harto en las pruebas como una pregunta que se puede repetir, pero es importante, muy importante porque, por ejemplo, la proteína C reactiva es un parámetro que se ocupa normalmente en clínica para evaluar cómo está evolucionando un paciente o si el paciente está presentando una inflamación. Entonces, dentro de los aumentos tenemos elevaciones tempranas, medias y tardías respecto al tiempo en que demoran en elevarse todos estos componentes proteicos. Dentro de los que aumentan el PCR, como les mencioné anteriormente, y el amiloide A son los que se elevan de manera más temprana, en 6 a 10 horas, y como ven en la curva,
que la profe Emilia puso en su clase, el aumento de la PCR es muy alto en el principio de una respuesta de fase aguda. Se eleva a grandes concentraciones y muy tempranamente. Dentro de la elevación media tenemos la alfa-1 antitripsina, la aptoglobina y el fibrinógeno, que van a elevarse de las 10 a las 24 horas. Y la elevación tardía se va a dar por la ceruloplasmina y el complemento, que son las proteínas, y también quise acá poner la VHS, la velocidad de eritrosedimentación, que si bien no es, no es una proteína, sino que es un parámetro clínico a evaluarse, también ese va a ser importante en clínica y va a tener una elevación más tardía que los otros parámetros de la síntesis proteica del hígado. Y también se elevan la hepcidina y la procalcitonina, que en este caso las dejé aparte porque no logré encontrar la curva de elevación, entonces no quise decir en qué tipo de elevación está. Pero estos son parámetros importantes y la hepcidina más bien es para un parámetro importante para la inflamación crónica y se ocupa como la medición de la anemia por enfermedad crónica, que eso lo van a ver más adelante. Y la procalcitonina, que es un parámetro más nuevo, que se ha estado tratando de que se implemente en la clínica y que va más hacia la medición de la inflamación que puede ser producto a una infección en específico bacteriana. Sin embargo, no se ha podido demostrar muy bien cómo la relación, pero es mucho más directa que la PCR porque la PCR es más inespecífica. La PCR habla más bien de inflamación en general. Y otros parámetros que se pueden medir son incluso la interleuquina 6, que era la que se destacaba en los cambios del funcionamiento hepático. Y dentro de los que disminuyen, que tienen que tenerlos claros, son la albumina, la prealbumina, la transferrina y las apolipoproteínas. Entonces, en este caso, la pregunta apuntaba que tenían que buscar como la relación entre si aumentaba y cuál era el parámetro, y en este caso la procalcitonina, que puede ser un parámetro importante a medir en un paciente con una clínica infecciosa. Por último, en la última pregunta de respuesta a fase aguda y fiebre es ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? En el Instagram lo que se vio es como un poco más de tasa de error en la respuesta, quizás porque no leyeron incorrecta, pero ya vimos un poco de las otras alternativas en las preguntas anteriores. Los principales pirógenos exógenos son la interleuquina 1 y TNF. La interleuquina 6 modifica el patrón de síntesis de proteínas hepáticas. La proteína C reactiva aumenta su concentración de forma temprana en la respuesta de fase aguda y se estimula el proceso de síntesis de glucosa en el hígado durante la respuesta de fase aguda. Entonces, en esto hay que tener claro cuáles son los pirógenos exógenos y cuáles son los pirógenos endógenos. Los pirógenos son moléculas que son capaces de modificar el set point a nivel hipotalámico, de modificar la temperatura y generar fiebre. Tenemos los pirógenos exógenos, que son aquellos que vienen desde fuera del cuerpo, que son microorganismos, toxina microbiana, reacciones inmunológicas, inflamación y traumatismo, que son finalmente los que van a desencadenar una serie de pasos que van a llevar a la generación de fiebre. Estos pirógenos exógenos van a activar el sistema inmune y sus distintas células, las que van a generar síntesis y liberación de citocinas pirógenas, que van a ser los pirógenos endógenos. Y dentro de estos, los que se destacan en la generación de la fiebre es la interleuquina 1 y TNF, como se mencionaba en la alternativa. Estos se ha descrito que pueden existir distintas maneras de cómo pueden llegar al hipotálamo a generar un cambio en el set point. Sin embargo, lo que se ha demostrado como más válido es que llegan a este como órgano vascular de la lámina terminal, a las células endoteliales, en donde generan un cambio con una estimulación de enzimas como la ciclooxigenasa para la generación de prostaglandina E2. Y esta va a ir hacia otras neuronas, que en este caso son glías,
las que van a aumentar su AMP cíclico y van a generar este cambio en el set point en las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, elevando la temperatura del cuerpo mediante la conservación del calor y el aumento de la producción del calor, finalmente llegando a la fiebre. Entonces, la respuesta incorrecta acá era que los principales pirógenos exógenos son interleuquinas 1 y TNF, porque estos son los principales pirógenos endógenos. Eso es lo que tienen que tener en claro. Y los pirógenos exógenos son los microorganismos, pueden ser sus toxinas. Por ejemplo, se destacan de los pirógenos exógenos el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, que ya algunos de estos pueden actuar directamente en el órgano vascular de la lámina terminal, generando este proceso de aumento de la prostaglandina E2 y finalmente la modificación por el aumento en AMP cíclico a nivel del hipotálamo. Pero esos son pirógenos, o sea, en el caso de los microorganismos y las toxinas son los pirógenos exógenos y estos son los pirógenos endógenos. Eso respecto a respuesta de fase aguda y fiebre. No sé si alguien tiene alguna duda. Estas fueron las preguntas que yo les envié, o sea, que les pusimos en Instagram, y básicamente no las hice tanto pensando en lo que les van a preguntar en el certamen de dolor, las hice pensando en cómo revisar la materia mejor. Porque en general dolor no es algo a lo que se le dé mucho énfasis en el certamen, y probablemente tengan una o dos preguntas que van a tener que ver con saber distinguir entre modificación y modulación del sistema, saberse las definiciones de hiperalgesia, alodinia, hiperestesia, etc. Y, más, y preguntas más conceptuales que todo lo que es la clase que le hizo el profe, que tiene que ver con canales y con estructuras anatómicas, que eso quizás es más específico. Y por lo general, como les digo, las preguntas del certamen van más a que ustedes sepan las definiciones y conceptos básicos. Entonces esta pregunta decía: paciente de 22 años, previamente sano, acude a servicio de urgencia, luego sufrió una quemadura con aceite, refiere dolor 9-10, la zona afectada, se observa quemadura grado 3 con edema y eritema perilesional. Adicionalmente se observa al paciente inquieto y llora durante la entrevista. Con respecto al dolor que sufre este paciente, creo que muchas personas respondieron correctamente y se presenta hiperalgesia debido a mecanismos de sensibilización. ¿Ya? Y esto es fundamentalmente porque cuando hay una lesión tisular, o sea, primero tenemos que definir lo que es el dolor. Y en el fondo el dolor es una experiencia sensorial y emocional que se produce por una lesión tisular real o potencial. Entonces, tenemos que pensar que el dolor como mecanismo fisiológico nos permite, en el fondo, proteger estructuras que se encuentran dañadas y favorecer la reparación tisular. Y dentro de los mecanismos que se ocupan está la hiperalgesia, y que el mecanismo que la da, propiamente tal, es la sensibilización, y que ocurre de manera principalmente primero periférica y luego puede ocurrir de manera central. Entonces, para ver cómo se comporta el proceso de nocicepción, primero nosotros tenemos un potencial de acción bimodal en las células del asta dorsal de la médula espinal. Y este comportamiento bimodal, que tiene que ver con un primer dolor agudo y un segundo dolor que diferencia entre dos de los componentes aferentes muy importantes del dolor, que uno es las fibras A beta, o sea, perdón, A delta, y las fibras C, que son fibras delgadas y no mielinadas, y que y que por ende tienen una velocidad de conducción mucho más lenta. Y aquí este esquema podemos ver que en el fondo las terminaciones nerviosas libres son las que se encargan de inervar la piel y otorgar la vía aferente para el sistema nociceptivo. Y podemos tener nociceptores principalmente que se encargan de sensar temperatura, nociceptores que son mecánicos, y nociceptores polimodales que van a tener en su conjunto estructuras proteicas, que son los canales, y los receptores que se encargan, que van a coexistir
en una misma fibra y de esa manera van a poder otorgar respuestas frente a diferentes estímulos. Y estos corresponden principalmente a las fibras C. Al llegar a la médula sabemos también que en la médula tenemos una estratificación em, funcional y una división funcional que a veces podemos ver que en el fondo el sistema somatosensorial y el sistema nociceptivo se mezclan, ¿cierto? Entonces tenemos que, principalmente la lámina 2 y la lámina 1, tenemos las aferencias que llegan del sistema nociceptivo, sobre todo de las fibras A delta y C, conteniendo principalmente la lámina 2 interneuronas y la lámina 1 neuronas de proyección nociceptivas. Ahora, las fibras A beta, que corresponden, como ustedes ya saben, a fibras del sistema somatosensorial, pueden llegar tanto a neuronas de la lámina 3, lámina 4, pero también de la lámina 5, como también lo hacen las fibras A delta. Por ende, vamos a tener distintos lugares en que la información del sistema somatosensorial y la información del sistema nociceptivo van a converger. Y y como consecuencia de ello vamos a tener dos principales fenómenos en la integración espinal. Uno es que en las neuronas de la lámina quinta existen neuronas llamadas neuronas de amplio rango dinámico. Y estas neuronas reciben modalidades nociceptivas, o sea, perdón, modalidades sensoriales de distinta modalidad, como les estaba diciendo. Y cuando ocurre que una neurona del sistema somatosensorial que inerva una porción de piel, inerva a una misma neurona o tiene conectividades en común con neuronas nociceptivas que provienen de vísceras, la información se cruza a nivel espinal y puede ser mal interpretada dando lugar a lo que conocemos como dolor referido, que ocurre, por ejemplo, en un infarto, cuando un paciente puede referir que le duele el brazo, o sea, la cara medial del brazo hasta el meñique, incluso la mandíbula y el cuello. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la irritación subdiafragmática que tiene un paciente con un dolor originado de la vesícula biliar. Y tenemos este otro mecanismo que tiene que ver con los mecanismos de control mm, y de integración de las señales provenientes que ocurren en la médula espinal y que tiene que ver con la interacción de las fibras C y las fibras beta cuando interactúan a través de una interneurona, ¿cierto? Y tiene que ver que cuando se estimula una fibra C proveniente del mismo, el mismo dermatoma o la misma área inervada que la fibra A beta, si se estimula sola, la activación del dolor va a ser fuerte, pero en cambio si tenemos una coactivación de las fibras A beta por estímulos em, de bajo umbral somatosensorial, vamos a tener que, a través de la interacción con esta interneurona, la activación de la neurona de proyección al tálamo va a ser menos fuerte. Y esa es la base fisiopatológica para el funcionamiento de sobarse el área de piel cuando no le duele, o de la acupuntura, por ejemplo. Y tenemos el procesamiento superior, ¿ya? Que si bien todas las estructuras superiores que se encargan de la decodificación del dolor actúan en el fondo de manera integrada y componen lo que se denomina como pain matrix o matriz del dolor. En el fondo tenemos alguna especificidad en la función de cada estructuras en el fondo supranuclear en la función del dolor. Ahí tenemos que la corteza somatosensorial principalmente se encarga de la discriminación sensorial, es decir, del tipo de agresión que estamos sufriendo, es decir, si nos están pinchando, nos están em, pegando, etcétera, y de localizar en el fondo en el mapa corporal, em, dónde está ocurriendo la injuria. Y luego tenemos la interacción que tiene que ver con áreas del sistema límbico, que tiene que ver con estructuras como la amígdala, la corteza insular y la corteza singular anterior, que le dan el componente de emocionalidad muy importante que tiene el dolor y que hace el dolor una experiencia muy negativa. Y esa era, que creo que era una de las
alternativas que se equivocaron. Entonces, estas son las estructuras que principalmente que le dan el componente afectivo a la experiencia del dolor. Y también es importante mencionar que si bien estas son estructuras que reciben aferencias, también interactúan con estructuras profundas como la sustancia gris periaqueductal y la médula rostral ventral, eh, modulando los sistemas descendentes del dolor que vamos a ver en otra diapositiva. Y teníamos lo que les dije anteriormente de la sensibilización. Este esquema principalmente nos muestra cómo ocurre el proceso de sensibilización periférica, en que la inflamación tiene un gran rol, porque cuando ocurre una injuria tisular se van a liberar distintas sustancias que van a disminuir el umbral de las terminaciones nerviosas libres y van a hacerlas, en el fondo, disparar frente a estímulos que podrían no ser en condiciones normales dolorosos. Y vamos a tener, como se ve en esta mano, en el fondo una propagación que va más allá del área de injuria y que hace que, en el fondo, cuando nosotros nos pinchamos o nos hacemos una herida, igual nos duele alrededor de la herida y ese, en el fondo, se va disipando esa sensación a medida que nos alejamos de la herida. Y a su vez, aparte de la liberación de sustancias que se producen producto del daño y la inflamación y la extravasación de plasma y de células inflamatorias, además va a haber lo que se conoce como inflamación neurógena, que es la respuesta de las fibras nociceptivas a su activación constante, que van a liberar sustancias como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que van a generar inflamación y por ende van a generar que se acumulen más sustancias que disminuyen el umbral de los receptores. Entonces, en el fondo, la respuesta era que existían indicios en el caso clínico que hablaban de una sensibilización periférica. Y tenemos lo que se conoce como sensibilización central, que ocurre, que es dependiente de la estimulación y se conoce como fenómeno de wind-up. Este fenómeno, como indica este gráfico, tiene que ver con que a medida que yo estimulo repetitivamente, esto es midiendo en el fondo el número de potenciales en la neurona del asta espinal, que a medida que yo repito el estímulo en una zona afectada, la respuesta que se va a obtener de la neurona de proyección va a ser cada vez mayor y con un mayor número de espigas, mientras yo más estimule las fibras C. ¿Y cuál es el sustrato molecular de este? Bueno, y aquí se ve en el fondo que cada vez hay un mayor número de espigas. ¿Y cuál es el sustrato molecular de este fenómeno? Es que la estimulación repetitiva va a generar mayor liberación de glutamato y a su vez la depolarización posináptica de esta neurona y la mayor acumulación de glutamato en el espacio sináptico va a generar que se remueva el bloqueo de magnesio del receptor de NMDA y va a ser más posible o va a activar de mayor forma a este canal que permite la entrada de calcio. Y el calcio va a actuar como un mensajero intracelular y además va a modificar el potencial de acción y va a generar potenciales de acción lentos que va a producir que se acumulen. En el fondo, cuando ustedes ven este gráfico, los potenciales posinápticos lentos cada vez se acumulan y van generando más potenciales de acción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Seguimos ya. Entonces, este era el mismo paciente que evoluciona con mala cicatrización de la herida, requiriendo de intervenciones quirúrgicas y curación avanzada durante al menos 2 meses, periodo durante el cual no se realiza un buen manejo del dolor. Al cabo de 2 años, consulta por dolor constante de EBS 5 de 10 sobre la cicatriz acompañado de alodinia. O sea, tenemos un paciente que tuvo una lesión, pero ya se recuperó de la lesión, es decir, ya no tiene un daño celular evidente, o sea, un daño tisular evidente, pero persiste con dolor. Entonces, con respecto al dolor de este paciente, la respuesta correcta era una buena estrategia terapéutica podría ser disminuir la recaptación de serotonina y noradrenalina.
¿Por qué? Este dice, ¿cumple el rol de localizar un estímulo nocivo sobre la piel del paciente? No, porque en el fondo el dolor crónico, o sea, existe un consenso de que para diferenciar lo que es el dolor crónico de un dolor agudo, no hablamos de un límite de tiempo necesariamente, sino que hablamos de cuando el dolor deja de corresponder a un mecanismo fisiológico que permite, en el fondo, la reparación tisular y tiene un rol más bien fisiopatológico que permite la perpetuación de la sensación y la experiencia emocional del dolor. Y si los fenómenos de dolor clínico patológico observados son consecuencias del rol del sodio, como ya vimos recientemente, el sodio actúa despolarizando la membrana postsináptica y haciendo más posible la entrada de calcio, pero no como mensajero intracelular. Ese es el calcio. Y el dolor va a ser resuelto una vez que podamos revertir los fenómenos de modulación del sistema. Cuando hablamos de dolor crónico, sabemos que eh, existen fenómenos de modulación y de modificación, ¿cierto? Los fenómenos de modulación son reversibles y los fenómenos de modificación del sistema no son reversibles. Por ende, una vez que está instalado un dolor crónico, lo más probable es que este paciente tenga fenómenos de modificación ya instalados que son irreversibles y aunque nosotros modifiquemos los de modulación, el paciente no va a dejar de sentir dolor. ¿Y por qué es una buena estrategia terapéutica? Bueno, principalmente tenemos que algunas características clínicas que diferencian al dolor crónico del agudo es que el crónico es mal definido, en el fondo, y el dolor agudo tiene una correlación entre el estímulo que vemos y la intensidad que reporta el paciente. En cambio, en el dolor crónico no vemos una lesión, o quizás la lesión es eh, o sea, de menor magnitud, y sin embargo el paciente se queja de dolor persistente. Y una cosa muy importante es que en el dolor agudo existe una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema nervioso autónomo simpático. Y eso era parte de la primera pregunta, y que en el fondo, dentro de los mecanismos de integración espinal, se encuentran sinapsis que son, o sea, perdón, procesos reflejos que ocurren intramedulares, que tienen que ver con la activación del sistema nervioso autónomo, que genera espasmo muscular y señales que evidencian que el tono simpático está aumentado, como taquicardia, midriasis, entre otros. En cambio, en el dolor crónico, el sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso autónomo está habituado y normalmente no somos capaces de encontrar estos fenómenos. Y lo que habíamos visto anteriormente em, de las estructuras superiores que estaban involucradas, dijimos que también tienen que ver con los núcleos que se encargan de la modulación descendente del dolor, y esto es muy importante porque uno de los blancos farmacológicos más importantes que se usan en la clínica para tratar el dolor crónico. Cuando tenemos la llegada a un nociceptor y está haciendo sinapsis con la neurona de proyección, nosotros vimos que existen muchas neuronas, eh, interneuronas, principalmente secretoras de encefalinas, que son las mismas que interactúan en el fondo en el mecanismo de la respuesta de la teoría de la compuerta, que van a modificar la intensidad o la capacidad del nociceptor de activar a la neurona de proyección y van a recibir influencias de centros superiores. Y los principales neurotransmisores em, que modulan este sistema descendente son la noradrenalina y la serotonina. ¿Ya? Y por eso es que una buena forma de controlar el dolor es inhibiendo la recaptación de estas neurotransmisores, aumentando su cantidad en el espacio sináptico, y con, por ejemplo, antidepresivos duales. ¿Ya? ¿Y de dónde viene en el fondo, esta modulación? Viene de perdón, de núcleos como la sustancia gris peraconductal, el locus ceruleo, el núcleo del rafe magno y bueno, esto se llama la médula ventral rostral. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, vamos a ver la última pregunta y después les dejo espacio más para más dudas.
Ya, y con respecto, esta era una pregunta más conceptual, que era con respecto a los canales y los receptores involucrados en el proceso de nocicepción. Los canales TRP son responsables del mecanismo de la teoría de la compuerta. Ya vimos que la teoría de la compuerta no tiene que ver con canales específicos ni moléculas, ni moléculas en específico, sino de que tiene que ver con cómo están distribuidas las sinapsis y cómo se conectan estímulos somatosensoriales y interneuronas del sistema nociceptivo. Las mutaciones del canal NAB1.7 otorgan protección frente a cuadros de dolor clínico patológico. La verdad es que, si lo pudieron ver en la clase, existen mutaciones descritas para estos canales, en que la ganancia de función de este canal provoca cuadros de dolor paroxístico intenso, em, eh, y las mutaciones, por disminución de la función de este canal, son mutaciones que terminan siendo incompatibles para la vida. Así que no es correcto decir que otorgan protección frente a cuadros de dolor clínico patológico, em, porque en el fondo una mutación va a causar dolor clínico patológico o va a generar un perjuicio vital a esa persona, que es la capacidad de sentir dolor y de percibir estímulos nocivos. La activación del canal NMDA es dependiente de la estimulación repetitiva de las fibras aferentes. Eso es correcto, porque en el fondo el bloqueo de magnesio del canal de NMDA depende de dos principales factores. Uno es de la cantidad, de la disponibilidad de glutamato en el espacio sináptico, y otro es de qué tanto se logra depolarizar la membrana postsináptica producto de la activación de los canales AMPA, que son los canales rápidos, que son canales de sodio activados por glutamato. Y la última dice: el aumento de calcio postsináptico en la médula espinal produce disminución de la expresión de canales AMPA. Eso no es correcto, ¿ya? El aumento de calcio postsináptico producto de la activación de los canales MDA tiene muchas consecuencias. Y algunas de ellas, que son muy importantes que se acuerdan, porque tiene que ver con la diferencia entre modulación y modificación del sistema, que es lo último que les quiero decir. Que la modulación del sistema tiene que ver con modificaciones posttraduccionales de proteínas que existen, como por ejemplo revertir el bloqueo por magnesio del canal NMDA, y por ejemplo algunas, si vamos para atrás, no sé si incluye una imagen de eso. No, no está incluida, creo. Bueno,